Saludos, buenas noches, muy buenas noches. Hoy es lunes 29 de enero del año 2018 y cuando el reloj marca las 10 con 10 minutos, comenzamos con Amorín y así nuestro editorial. Durante casi todo el año 2017 fuimos testigos de los centenares de distintas excusas para generar violencia por parte de un sector de la oposición. Repito, para generar violencia, donde la generaron en varios sectores, en varias zonas de nuestro país. Y uno de los temas que se convirtió en recurrente por parte de quienes dirigían muchos de los actos violentos era la petición para un adelanto de elecciones presidenciales. Todos y cada uno de los promotores de la guarimba enarbolaban esta solicitud como parte de un supuesto pliego de exigencias. Pues hace algunos días, la Asamblea Nacional Constituyente, en aras de seguir manteniendo la paz en nuestro país, decidió convocar e instar al Poder Electoral para la realización de elecciones presidenciales en el primer cuatrimestre de este año 2018. Pero vamos a recordar primero cuáles fueron algunas de esas declaraciones de la dirigencia opositora, repetimos, durante el año 2017, donde pedían casi de manera histérica, a gritos, se fuera a elecciones presidenciales. Veamos el video, por favor. A la crisis es convocar a unas elecciones del país. Que son elecciones generales. Pedir elecciones generales. Ahí vieron todos y cada uno de ellos en distintas declaraciones a lo largo de 2017, en medio de la guarimba, de la violencia en las calles, pedían, exigían elecciones. Hoy, ya en este 2018, en la continuación de una política totalmente incongruente por parte de ese mismo sector, rechazan las elecciones presidenciales. Esto en medio de dimes y diretes de sus propios dirigentes, pero además con el absurdo que representa que muchos, rechazando la convocatoria del proceso electoral, ya se han postulado el día de hoy a ese proceso. Vamos a ver primero algunos ejemplos de lo que les estoy comentando. Los mismos que en 2017 pedían de manera histérica que se hicieran elecciones lo más rápido posible, que fueron a instancias internacionales, que estaban apoyados por organizaciones como la OEA para el adelanto de las elecciones, hoy, ahora, en este 2018, han salido con el mismo tipo de declaraciones, pero a la inversa. Los mismos gritos, la misma histeria, ahora rechazando las elecciones presidenciales. Veamos el video, por favor. Elecciones no se decretan, se convocan. El órgano constitucional que convoca elecciones es el Consejo Nacional Electoral. No tiene legitimidad ni atribuciones constitucionales esa constituyente para convocar unas elecciones. Y quiero que tú sepas lo que pienso sobre la convocatoria de elecciones presidenciales que ha hecho Nicolás Maduro y la fraudulenta constituyente cubana. No son elecciones, es un narcofraude. Y la respuesta es una sola, y es no. No. Son exactamente los mismos actores, los mismos representantes de ese pequeño sector de la derecha venezolana, que en 2017 exigían elecciones y en 2018 rechazan las elecciones. Pero para completar el absurdo, la ironía del tema, muchos de esos hoy ya se han lanzado a la candidatura presidencial. Veamos algunas notas de prensa, por favor, sobre lo que les comento.
esta inicial del Nacional, Ramos Salup, se medirá en las elecciones primarias de la oposición, que además ya lo ha dicho en varias oportunidades, en varios espacios televisivos, ha tenido el ataque muy duro, muy fuerte de otro sector de la oposición, pero Acción Democrática va a las elecciones. Veamos una nueva nota. Andrés Velázquez presenta su candidatura para las primarias. Esto es de elimpulso.com, Causa R. Otros de los que en 2017 pedía elecciones, en 2018 las rechazó, pero ya se postula para las primarias, que aún no se sabe si habrán o no, pero ya se postula para la candidatura presidencial. Andrés Velázquez. Claudio Fermín presentó su candidatura para las elecciones presidenciales. Aseguró ser un activista unitario ante el escenario político que se vive en el país. Otro candidato más. Esto se los mostramos. Y el último creo que es Henry Falcón. Se los mostramos para demostrar la incongruencia del discurso político. Ojo, que no es de ahorita. Ya van casi 2 décadas en esto. Primero exigen elecciones. Cuando se convocan a las elecciones, las rechazan. Pero al mismo tiempo que las rechazan, se postulan. Veamos la última nota, por favor. Henry Falcón propone a la MUD descartar las primarias para escoger al candidato presidencial. Esto demuestra 2 cosas. Uno, que no hay una organización dentro de la oposición venezolana que no están de acuerdo en quién va a ser el candidato para las presidenciales, pero además que existe una gran tensión y una gran cantidad de candidatos y candidatas que van a terminar postulándose para las elecciones presidenciales. Por más anuncios que digan, por más rechazos que hagan, allí está. Esta forma totalmente desafortunada de hacer política hace daño, hace mucho daño. Son esos intentos que siempre ha tenido el pueblo venezolano de fortalecer la democracia. Esto hace daño, pero más daño hace a la propia confianza de las bases opositoras, que como siempre hemos dicho, merecen una mejor dirigencia, una que les convoque y les incluya en planes y propuestas coherentes, con sentido, y no en esta típica malcriadez que tanta desconfianza sigue generando. Y es que en casi 2 décadas las prácticas de la oposición siguen siendo las mismas, discursos sin sentido, que se contradicen y sin ningún proyecto presentable. Por las fuerzas revolucionarias, el candidato ya está en el ruedo electoral. El presidente Nicolás Maduro se postula para un nuevo periodo, para continuar y fortalecer la gestión de gobierno. Juntos podemos más, es el lema de esta campaña. Y ya ha nombrado algunos miembros del comando, en sector como la juventud, en sectores como el de las mujeres. En conclusión, Venezuela tendrá una nueva elección, la 4ª en menos de un año. Y este dato es fundamental, sobre todo para aquellos que día a día intentan poner en duda la robustez democrática de nuestra nación. Son 4 elecciones en menos de un año. Al regreso, estaremos conversando con el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza. A una pausa y ya venimos. Por un mejor mañana y un futuro más brillante, ya lo dijo el comandante, pleno como luna llena. Nicolás Maduro, conductor de las victorias, va guiando a Venezuela por la paz y por la gloria. Por eso es que ahora tenemos la fortaleza de contar con la nobleza de un ser justo y combatiente. Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios, él sí manda con su pueblo porque es revolucionario.
10:28. Ya se encuentra con nosotros el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza. Bienvenido, ministro. Jorge, gracias por la invitación siempre. No, gracias a usted por venir. De verdad, sabemos que la agenda del ministerio es complicada y más en tiempos como estos. Me gustaría entrar de una vez en materia con lo que ha sido noticia el día de hoy. Acabamos de ver una declaración hace algunos minutos que viene del proceso de diálogo que se lleva a cabo en República Dominicana. Su impresión al respecto, el hecho de que, pues, al menos esta vez pareciera que la oposición no solamente ha decidido ir, sino poder al menos conversar con la delegación del gobierno. Sí, es importante. Sabes que en el 2014, cuando se dio la reunión del presidente Maduro en Miraflores, aquella cadena larga, al final la oposición fue sin los grupos perturbadores violentos, tal como ha ido hoy a República Dominicana. Parece ser que al final tienen que decantar y apostar en ese sentido, depurarse lo más posible dentro de las limitaciones, ¿no?, que tienen. Pero ha sido un gran esfuerzo, yo creo que de todos, el poder avanzar en este camino de diálogo. Yo te doy a ti una información que quizás no la haya dado públicamente antes. El presidente Maduro nos asignó esta responsabilidad un 3 de agosto, 4 de agosto, y el martes, recuerdo, 8 de agosto, estábamos viajando a República Dominicana. Por instrucciones del presidente Maduro, nos reunimos con el canciller Vargas, nos reunimos con el presidente Medina, de ahí se llamó al expresidente Rodríguez Zapatero, de ahí llamaron ellos también a los compañeros de la oposición y se fue armando esta estrategia. El presidente había puesto sobre la mesa una cumbre, un encuentro de mandatarios y a hablar, a defender la verdad sobre Venezuela, y de allí saldría una comisión de diálogo nacional, por supuesto, de las dos partes. Al final fue tomando este camino, pero si el presidente Maduro no hubiese sido tan insistente, no sé cuántos llamados a diálogo puede haber hecho ya en público, 400 más, no lo sé, desde el año 2014. Si no hubiese sido tan persistente con el diálogo, quizás estaríamos entrampados en un proceso cíclico de violencia política, de terrorismo en la calle, de los factores de la oposición. Afortunadamente ha habido voluntad, en primer lugar del presidente, del gobierno, pero también la oposición venezolana ha puesto también de su parte y ojalá que mañana podamos alcanzar ese acuerdo necesario, donde debe haber sesiones mutuas y donde tenemos que respetar nuestra Constitución, nuestras leyes, nuestras instituciones legítimas. No quiero caer en la especulación, ministro, pero usted estaba presente en reuniones de este tipo. ¿Existe la posibilidad de que mañana pueda sonar algún teléfono y nuevamente factores internacionales, Estados Unidos, parte del gobierno estadounidense, Canadá, Europa, pueda intentar boicotear nuevamente el proceso de diálogo? Siempre hay esa posibilidad. Recuerda que el imperialismo tiene una obsesión con Venezuela, con la revolución bolivariana. Y la peor noticia tal vez, tanto para el gobierno del presidente Donald Trump como para la Unión Europea, es que se alcance el diálogo en Venezuela. Han hecho ingentes esfuerzos en impedirlo. Hasta las sanciones de la Unión Europea más recientes, sabiendo la Unión Europea el riesgo al diálogo que implicaba una decisión como esa. Lo sabían por distintas vías, se había hablado en la mesa de diálogo, el expresidente Zapatero también ha sido un canal en ese sentido, nuestra Cancillería también, y sin embargo, quizá en componenda con algunos factores de la oposición, bueno, decidieron tomar además unas sanciones insólitas, por aquí ya las tengo, pudiésemos comentarlas, pero el objetivo era patear la mesa de diálogo. Afortunadamente, la persistencia, insisto, la perseverancia, como decía el Libertador, del presidente Nicolás Maduro ha sido tanta que ahí estamos. Se tomaron decisiones, hubo una respuesta de la revolución también política y luego seguimos en el diálogo. Estas sanciones que usted menciona, ministro, vienen unidas a una serie de agresiones que ha sufrido Venezuela desde el mismo momento que el presidente Hugo Chávez asume el poder en Venezuela, pero se han intensificado muchísimo más con la etapa de Nicolás Maduro al frente de la presidencia de la República. El año pasado fue uno de los años más duros para Venezuela en ese sentido. Si pudiéramos hablar un poco en el tema de cómo ha sido esa estrategia de ataques a nuestro país. Incluso su equipo preparó unas láminas, unos gráficos, para poder observar cómo ha sido todo ese proceso durante el año 2017 de ataques, de agresiones a nuestra nación. Mira, tú tienes mucha razón. Incluso el presidente Obama, que a veces tienden a confundirse con su sonrisa, su andar, el color de su piel y pensar que no, que ser un hombre bueno, que no era un hombre imperialista. No, no. Presidente Obama, aquí yo tengo el decreto en inglés original.
Orden ejecutiva 13.692 de marzo 8 de 2015. Esta orden ejecutiva, este decreto de Obama, abrió las puertas y los de Trump, como este, que es el 24 de agosto, que es donde están las sanciones contra la economía venezolana. Hay algunos ciudadanos de oposición que están también obsesionados y no ven. Esto no es contra un cargo, una persona, un personero, una personalidad del gobierno, no. Esto es contra la economía, contra la posibilidad de que podamos intercambiar nuestros bonos. Estas sanciones le han hecho daño a la economía venezolana y ese era el objetivo. Nosotros vamos a salir adelante. Fíjate que el canciller de Estados Unidos, el secretario de Estado, en estos días utilizó un indicador terrible para evaluar la política exterior de los Estados Unidos. En este caso se refería a Corea del Norte y decía, han muerto unos pescadores, hay hambre en Corea del Norte. Eso quiere decir que esas muertes, es decir, eso indica que nuestra política exterior va por buen camino en Corea del Norte. Es decir, los muertos, los niños, los pescadores, son indicador para avalar las decisiones que toma en política exterior Estados Unidos. Es el imperialismo la más cruel de sus facetas, pero en Venezuela hay un pueblo bravío, hay un pueblo bravo, como dice nuestro himno nacional, que está dando la batalla y una revolución y un liderazgo que sabremos salir adelante siempre. Incluso esa declaración recordó a lo que en su momento llegó a ser también un hito de esos penosos, tristes, la señora Hillary Clinton durante la gestión Obama riendo de la muerte que habían causado por los procesos de invasiones. Se vio un solo video, pero uno imagina que pues, ese tipo de risotadas son constantes dentro de esa política imperial. El imperialismo es muerte y la revolución, el socialismo es vida. Y es así, ellos siempre se van a satisfacer en la medida en que se cumplan sus objetivos de muerte. Y nosotros tenemos que luchar para que se cumplan los nuestros, los de la vida, los de la solidaridad, los de la hermandad. Ese es nuestro rol. Y sobre las sanciones de la Unión Europea, miren... Aquí, que bueno, se unen a las de Estados Unidos. Pero esto es una cosa que es vergonzosa. Esto no tiene ningún sustento legal, internacional. Nosotros vamos a tomar acciones judiciales contra estas medidas restrictivas, les llaman ellos. Más cuando uno ve las motivaciones contra, por ejemplo, nuestra querida Tibisay Lucena, presidenta de un poder público en Venezuela, presidenta del Consejo Nacional, sus acciones y políticas le han demostrado menoscabo a la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, en particular al facilitar el establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente. Fíjense ustedes. Pero la más atroz creo que es la del compañero Diosdado Cabello. Fíjate lo que dice aquí, la libertad de expresión, ¿no? En Europa, la dictadura en Europa, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ha actuado en menoscabo de la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela, en particular utilizando los medios de comunicación para atacar públicamente y amenazar a la oposición política, a otros medios de comunicación, a la sociedad civil. Es decir, con el mazo dando, que es parte de la libertad de expresión en Venezuela, es la razón por la cual sanciona un poderoso organismo internacional a un ciudadano venezolano. Esto es política. Esto no es más que eso. Aquí no hay protección de derechos humanos, aquí no hay intención de que el diálogo siga, como dicen ellos. Además, mira, el canciller de España, el ministro Dastis, además dijo que se victimizó porque el presidente Nicolás Maduro decidió nombrar persona non grata al embajador aquí, es decir, expulsarlo, tras el liderazgo que España asumió. Cuando el presidente Rajoy visitó al presidente Donald Trump, ellos hicieron un intercambio allí. No te metas con Cataluña, Trump, que yo me encargo en la Unión Europea de liderar el proceso contra Venezuela. Ha sido permanente, constante, todas las fuentes, incluso otros cancilleres nos dicen cuál es el rol de España en ese sentido. Sanciones del año pasado de la Unión Europea contra Venezuela, sanciones contra estos 7 compatriotas. Entonces él dice que es desproporcional la respuesta que ha dado el presidente Nicolás Maduro, ¿no? En lo absoluto. Más bien el presidente Maduro ha sido flexible. Y estamos evaluando otras respuestas también, no solo contra España, contra otros Estados miembros de la Unión Europea en otras dimensiones, no necesariamente en la política, porque nuestra soberanía y nuestro país hay que respetarlo. Estados Unidos inicia las agresiones y las sanciones, le sigue Canadá, después viene Europa, pero una parte de algunos gobiernos latinoamericanos no se quedan atrás y hay pequeños grupos que se han formado como este grupo de Lima y gobiernos que salen casi a diario a criticar a la revolución bolivariana, a criticar al pueblo venezolano, incluso teniendo en cuenta las realidades duras que viven en sus propios países. ¿Qué pensar de gobiernos como el de Chile o qué decir de gobiernos como el de Perú, que con realidades, repito, tan críticas como lo que acaba de vivir Colombia hace algunas pocas horas,
todavía siguen más pendientes, entre comillas, de Venezuela que de sus propios países. Sabes que el imperialismo no pudo, dentro de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, cumplir el objetivo con Almagro, con Estados Unidos al frente, con Canadá, de aplicarle la Carta Democrática Interamericana a Venezuela y vulnerar nuestra soberanía. Hubo una protección de países, no solo amigos, sino países con sentido común, de respeto a la soberanía, de que respeto a que los venezolanos ubiquemos y logremos nuestras soluciones propias, nacionales, que, bueno, impidieron ese hecho. De manera que se hacen estos subgrupos, en este caso lo llaman el Cartel de Lima, este en particular. ¿Y cuántos de esos presidentes no son empresarios? ¿Cuántos de esos presidentes no llegaron al poder político para hacer negocios y tener ganancias en sus empresas privadas más que para gobernar para sus pueblos? Por supuesto que les aterroriza que haya una revolución popular en Venezuela. Les aterroriza que el pueblo haya tenido el poder en Venezuela desde 1999 y que ni golpes de Estado, ni sabotaje petroleros, ni guarimbas, ni gritando fraudes, ni retirándose de elecciones, de ninguna manera, ni sanciones. No ha habido manera de quitar el poder al pueblo en Venezuela. Entonces, el imperialismo, ya en una etapa de desesperación, bueno, comienza a abrir todos los frentes contra Venezuela, y aquí está un pueblo estoico, paciente, pasándolas de Caín a veces, porque esas sanciones y toda esa guerra económica, la inflación inducida, el dólar today, miren que le hace difícil la vida al venezolano, y ahí seguimos, con mucha fuerza, porque sabemos quién es el enemigo y sabemos quién nos acompaña. Sabemos que tenemos un gobierno que, por más dificultad que haya, y puede cometer errores, pero está con nosotros, y sufre con nosotros, y está a la vanguardia con nosotros, y que hay un imperialismo y una burguesía a la calle que quieren volver a tener el poder para hacerse de la renta petrolera y ya no invertirla ni en viviendas, ni en médicos, ni en universidades, ni en educación, en absolutamente nada, ni en canaimitas, ni nada, sino una vez más quedarse con esos recursos y robárselo, como lo hicieron en la Cuarta República, los banqueros, los empresarios, los petroleros en este país. Ministro, el dinero que se invierte en esas agresiones, en esos ataques contra Venezuela, a veces esa inversión va muy dirigida al tema de los medios de comunicación, y la verdad de Venezuela termina siendo distorsionada en el resto del mundo. Cuando uno tiene la oportunidad de hablar con personas que están fuera de Venezuela, que nunca han venido a Venezuela, tienen una imagen bastante distinta a la realidad que se vive en nuestro país. Más allá del tema de la crisis económica, de la guerra que se tiene contra el bolsillo de los venezolanos, se piensa desde muchas latitudes que aquí está casi que en una guerra civil y que los venezolanos nos estamos matando por un tema de factores políticos. Ese proceso de los medios de comunicación, más allá de cómo combatirlo, ¿cómo logra Venezuela tratar de, o cómo intentar tratar, sobreponer la verdad, colocar la verdad de Venezuela por encima de ese cartel gigantesco de medios que incluso veíamos el gráfico que preparó su equipo en Cancillería? Es impresionante la cantidad de notas que a diario salen contra Venezuela. Del 1 de enero al 31 de diciembre, uno de los gráficos que tenemos acá, Bloomberg, por ejemplo, había sacado 245 noticias negativas en contra de Venezuela. El Miami Herald, 203. Y así Fox 143, Wall Street Journal 141. Para completar las 3.880, esto fue un estudio que hizo la Cancillería con 90, llaman los expertos agentes o medios, ¿no?, de noticias. Y fíjense ustedes, además, cómo sube en agosto, fíjense, después de la elección, antes de la constituyente y después de la constituyente, son los grandes ataques contra la revolución, contra Venezuela. Y efectivamente se distribuyen entre una serie de medios de comunicación, algunos de los cuales hay que ver la propiedad de los medios de comunicación, así como la propiedad de los factores de producción es importante. Sí, claro. Aquí tú lo estabas mencionando, ahí están Bloomberg, Miami Herald, Breitbart News, que es de un amigo de Donald Trump. ¿Quiénes son los dueños de esos medios de comunicación? En este caso es en los Estados Unidos, pero tenemos también sobre Europa, América Latina, los mismos análisis. Son los grandes capitalistas. Bueno, casi todos estos medios pertenecen a 4 o 5 familias, no más. Exactamente, lo mismo pasa con el grupo Prisa en España, es decir, está en la concentración del capital y la concentración de los medios. Es más, estos presidentes empresarios por América Latina andan comprando hasta medios comunitarios para confundir, hasta medios que en las redes son de izquierda, también para por allí ir con su veneno poco a poco. Entonces hay que saber que el capitalismo, Jorge, yo creo que es muy importante saberlo,
así como ellos hablan de los estados fallidos y quieren aplicar esa tesis a Irán, a Venezuela, etcétera, el sistema es el que falló. El sistema capitalista es un sistema fallido. El mundo que trataron de imponer es el mundo de la desigualdad. Vayan a ver ustedes la terrible situación de muchos países en África. ¿Por qué Europa hizo lo que hizo en África con el colonialismo y ahora no recibe a los migrantes africanos, sino que ha hecho del mar Mediterráneo un cementerio humano, un cementerio de migrantes? Una vergüenza para la Una humanidad, vergüenza. que casi no se habla en medios de comunicación. Absolutamente, porque esos países cuando mejoran sus indicadores económicos, cuando le hacen caso al Fondo Monetario Internacional, a la Organización Mundial de Comercio que ha permitido que fluya el capital libremente, en esos países se generan grandes brechas de desigualdad, porque el sistema falló, el sistema nos está llevando a la destrucción de nuestra madre tierra. Estamos a pocas décadas y no hacemos algo hoy. Ahí está el Tratado de París y se salen los Estados Unidos del Tratado de París de manera descarada. Bueno, nosotros en Venezuela representamos una opción, no es la alternativa, una opción. El socialismo para nosotros además es la única alternativa que hay, pero otros pueden tener otra opinión. Y donde ellos ven que hay un anticuerpo contra la enfermedad que ellos han creado, bueno, ellos actúan con toda la fuerza, por todos los medios. Y es allí donde nosotros tenemos que dar todas las batallas unidos, como nos dijo el compañero compatriota Hugo Chávez, dar todas las batallas unidos. Hay que luchar y hay que vencer. Nuestro único objetivo debe ser vencer. Esto es otro de los gráficos, ministro. Agencias de noticias. Y a uno sorprende, ¿no? Porque, es decir, son las tres agencias quizás más importantes del mundo. Reuters, Associated Press y la agencia France Press. Y la cantidad de noticias, por ejemplo, de una agencia como Reuters, el 60% de la información entre comillas, que sale de Venezuela es totalmente negativa. 3.380 noticias. El 90% es negativo y el 60% sale, en este caso, de Reuters. Y el 31% de AFP. Esas son las grandes herramientas del capitalismo en Estados Unidos, el capitalismo en Europa. Ahí están presentes y son los que atacan a Venezuela. Hay una lógica. Si nosotros nos ponemos a ver quiénes son nuestros enemigos, hay todo un andamiaje que explica por qué nos atacan, cuáles son sus intereses, a qué le temen, por qué en España le temen tanto a Venezuela. ¿Por qué el ministro de Relaciones Exteriores español, como dicen ellos, tiene tanto morro, dicen ellos? Es decir, es tan cara dura, es tan cara de tabla, decimos nosotros aquí en Venezuela, para decir que buscar solidaridad es porque los ha atacado Venezuela, al retirar el embajador de España, ¿cómo es posible? Pero por detrás andan atacando a Venezuela por todas las vías, auspiciando. ¿Quién recibió a un prófugo de la justicia como Antonio Ledesma un sábado en el Palacio de la Moncloa, que no suele trabajar los sábados, el señor presidente Rajoy, y lo recibió allá en el Palacio de Gobierno, a un prófugo? ¿Quiénes están financiando la oposición? ¿Quiénes han financiado las guarimbas? Entonces, por favor, es la hipocresía en la peor de sus expresiones. Aquí hay un gobierno y un pueblo dignos y seguiremos dando la respuesta. Y esto tenemos que tenerlo claro para saber dónde estamos, quiénes nos atacan y quiénes somos nosotros. ¿No será también para estos gobiernos Venezuela una especie de excusa para tapar sus propios errores? Claro. Se lo pregunto porque cada vez que en España se enciende la polémica de los actos de corrupción de Rajoy, y que son bastantes y que además están bien probados, la respuesta del gobierno español es Venezuela. Cada vez que en Estados Unidos se incrementa la tensión por el tema económico, la respuesta es Venezuela. Y así en cada uno de los países. ¿Se ha convertido Venezuela en eso, en la excusa del resto de esos gobiernos para tapar sus propios errores? Sí, efectivamente. Somos un elemento de distracción para que los pueblos no se den cuenta de las barbaridades que ocurren en algunos países. En España los desahucios, es decir, que dejan a las personas sin su vivienda, pero además con la deuda, tienen que pagar la deuda, no es que las dejan en la mitad de la calle, los muebles se los quitan todo, y se quedan con la deuda, son diarios. Pero bueno, aquí en Colombia, sin irse tan lejos, cada vez que hay un escándalo que asesinan dirigentes sociales porque el proceso de paz no va por el camino en el cual soñaron quienes querían la paz en Colombia, entonces allí Venezuela, Maduro, la dictadura, etcétera. Y afortunadamente el pueblo colombiano también es un pueblo sabio, pueblo venezolano, somos pueblos hermanos. Y nosotros tenemos la condición como para vencer y volver a reconstruir el tejido que el comandante Hugo Chávez, siguiendo el ejemplo del libertador Simón Bolívar, comenzó a tejer. Nuestro gran proyecto, desde la Gran Colombia, la Colombia bolivariana,
hasta nuestra América Latina unida, es la anfictionía latinoamericana con la CELAC. Tenemos que concentrarnos en esos grandes objetivos. Ministro, tengo que irme a una pausa. Son las 10:48. Al regreso me gustaría que conversáramos sobre la convocatoria a elecciones presidenciales que se desarrollarán antes de que finalice el primer cuatrimestre de este año y además cómo fue la reacción internacional de gobiernos y de organismos que hasta hace 5 semanas pedían a gritos que se hicieran elecciones en Venezuela. Hoy cambiaron el discurso totalmente. Gracias. Son las 10:49. Recuerden que si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través de la etiqueta, tanto en Twitter como en Instagram, numeral Arreaza con Amorín. Nuestras cuentas en redes sociales, @Jorge Amorín, Twitter, Instagram, Jorge Amorín. En Facebook, sus redes sociales, ministro. J.A. Arreaza. @J.A. Arreaza. Vamos a una pausa, ya venimos. Son las 10:53. Seguimos conversando con el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza. Ministro, dejábamos un tema en el aire en la parte anterior. Tiene que ver con la convocatoria a elecciones y la subsiguiente reacción, sobre todo de medios internacionales, de gobiernos extranjeros que hasta hace 5 semanas pedían, tal como decíamos en el editorial, a gritos, casi de manera histérica, que se hicieran elecciones, pero de la noche a la mañana ya no quieren elecciones. ¿Su opinión al respecto? No, da risa, pero en realidad Sí, claro. son grandes paradojas, ¿no? Tanto de la oposición como de sus jefes afuera. Uno no deja de recordar elecciones ya, el solo presidencial, el Maduro cuéntate, si no te cuentas eres un dictador, etcétera, etcétera. En años que no eran electorales, ¿no? O sea, entramos en el año electoral, nuestra Constitución es clara y es sagrada al respecto. El 10 de enero del año que viene empieza el nuevo periodo constitucional, es decir, este año debe haber elecciones. Tanta presión de la oposición se cumple con su deseo. Bueno, vamos a la elección. La Asamblea Nacional Constituyente, en pleno ejercicio de sus facultades, legítima Asamblea Nacional Constituyente, las convoca. Le da las garantías. ¿Cuáles son las garantías que pedía la oposición? Las mismas garantías del año 2015, donde la oposición ganó ampliamente la elección parlamentaria. No son capaces de participar con esas garantías que les dieron la victoria entonces. ¿Qué ha cambiado que ahora no les garantizan la victoria? Son cosas que no tienen respuesta. Claro. Y el mundo reacciona porque definitivamente creo que es muy notorio la falta de liderazgo en la oposición. Incluso hacen de terroristas líderes. Entonces, para darle más tiempo a la oposición, para ver si logran imponer a un líder, etcétera, buscar un outsider, como llaman, ¿no? Alguien que venga de afuera, entonces le dan más tiempo. Pero es absurdo porque las propias declaraciones del grupo Cartel de Lima, de los gobiernos que se han opuesto, siempre han pedido elecciones en Venezuela. Bueno, aquí están las elecciones. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Piden elecciones, se le dan elecciones, ahora no quieren elecciones. Pedían diálogo, querían garantes internacionales, que se lo acompañaran cancilleres, que el de Chile, que el de México, venga. En un momento dado pidieron el Papa, véngase el Papa. Si el presidente Nicolás Maduro hubiese tenido que buscar a Papa Dios para sentarlo en la mesa, lo hubiese buscado. Pero una vez que se les complace en su petición, la rechaza, tanto la oposición aquí como en el mundo. Entonces, lo que hay que tener es coherencia, ¿no? Yo creo que los errores en política se pagan. Hoy Diosdado Cabello hacía una buena explicación de ello. O aprendes o pagas. Claro. ¿No? Los errores en política. Entonces, lo más sano sería que se incorporaran a la convocatoria de elecciones que ha hecho la Asamblea Nacional Constituyente, que hace el Poder Electoral en consecuencia, que participen, que hagan sus primarias. No hicieron primarias para los gobernadores, que eran muchos más cargos y la hicieron con prontitud. Bueno, muy bien. ¿Por qué no hacen sus primarias ahora? Definen cuál es su candidato, vayan a la elección y que gane el que el pueblo de Venezuela quiere, que sea el pueblo de Venezuela el que decida su futuro, no la Unión Europea, ni Donald Trump, ni el Cártel de Lima, sino el pueblo venezolano. Una cosa que me ha parecido sorprendente es que algunos de estos personeros de oposición que legítimamente han decidido decir, mira, yo me postulo a la elección presidencial o a que se llegue a una primaria en la oposición, están siendo atacados por gobiernos y medios extranjeros. Es decir, algunos de estos personajes que llevan semana y media diciendo que van a ser candidatos presidenciales, el ataque no lo reciben a lo interno en Venezuela.
lo reciben de organismos exteriores que salen y les gritan y les dicen de todo. Es decir, ahora resulta que para los opositores que deciden postularse a la presidencia, el enemigo no es el gobierno, sino sus propios aliados, entre comillas, que están fuera del país. Hay congresistas estadounidenses que casi piden sanciones para varios los opositores. De esos que están ahí. Sí, ahí está uno de ellos, Marco Rubio. Sí. Para los opositores que se atrevan, es más, a lo mejor pedirían sanciones si se logra un acuerdo político contra la MUD por haber firmado con el gobierno un acuerdo. Son los extremistas, racistas, supremacistas, fascistas, contrarrevolucionarios. Esos son los que están gobernando los Estados Unidos. Ahí están los voceros, congresistas como Ileana Ross, Lettinen, Marco Rubio, voceros del Departamento de Estado, la señora Neuwirth, otros congresistas, funcionarios, el presidente. Ahí están todos. De verdad es que ellos son los que concentran los ataques de la vocería estadounidense contra el gobierno de Venezuela. Se los han distribuido bastante bien, ninguno como la amenaza de uso de la fuerza militar, la amenaza de invasión contra Venezuela que hizo el propio Donald Trump. Sí. ¿No? Eso fue el extremo ya de todos los extremos, pero eso está latente allí. Y nuestra Fuerza Armada también sabrá responder ante cualquier intento de uso de la fuerza militar. Pero creo que hasta ahí es impopular en el mundo y en América Latina semejante actuación. En su momento Mike Pence, el vicepresidente, hizo una gira por América Latina para recoger opiniones y ni siquiera entre los países que se oponen a Venezuela lo ven con buenos ojos, pues serían muchas más las consecuencias, incluso para ellos, que los beneficios para Venezuela. Viene otra gira, este caso de Tillerson, por algunos países. Colombia, Chile ha anunciado en medio de lo que será el año de proceso electoral en Venezuela, países con pueblos hermanos, pero con gobiernos sumisos precisamente a ese gobierno al que pertenece el señor Tillerson. Hay elecciones en varios de esos países que va a visitar el secretario de Estado. ¿Cuál podría ser la intención de esta gira que se anuncia cuando la política propia de Donald Trump ha sido casi excluir, desechar a lo que son los gobiernos latinoamericanos, incluso los que son sus aliados? Ya prácticamente lo han anunciado los voceros. Es una gira para presionar a esos países para atacar a Venezuela. Es una cosa, es el colmo de la obsesión, ¿no? Gastan recursos del pueblo estadounidense, viaje para ir y asegurarse de que sus aliados, o más que aliados, sus subordinados, cumplan y ataquen a Venezuela. Es una cosa lamentable, pero mira, la política exterior venezolana, la diplomacia venezolana de paz, dará respuesta oportuna también a esa gira del señor Tillerson, y también tenemos en este continente grandes solidaridades, incluso en esos países, cuando no los gobiernos, ¿no? Los gobiernos del ALBA, muchos gobiernos del Caribe, de Centroamérica, de Sudamérica, por supuesto que respetan a Venezuela y la quieren, pero incluso en esos países cuyos gobiernos empresariales atacan a Venezuela, allí tenemos grandes solidaridades en los pueblos y sabremos nosotros bien conectar con ellos durante esa gira del canciller, como también de manera permanente. Bueno, uno de lo que uno asume que se encenderá nuevamente, es decir, el ataque es constante, es la prensa más antivenezolana que hay en América Latina. México, Colombia, Chile son ejemplos, Argentina es otro ejemplo. Uno cuando se pone, le comentaba ahorita en la pausa, que yo tiendo a consumir mucho de esta desinformación, de este tipo de medios para saber qué terminan diciendo. Y uno se sorprende, incluso yo creo que propios militantes de la oposición pueden sentirse burlados por lo que se dice en esos medios de comunicación. México, Colombia y Chile, parte de ese estudio que se hizo desde la Cancillería, la cantidad de desinformación que hay en torno a Venezuela es gigantesco. El 90% de las noticias e información contienen una carga simbólica de descalificación y manipulación de la realidad venezolana. Así es. México, Colombia y Chile, bien lo dice, en América Latina. Y en España también, tú abres, o ni siquiera lo abres, en la portada del ABC, del País, del Mundo, aparece la cara del presidente Maduro. Se habla más de Venezuela que de España. Sí, los españoles quieren que les aseguren su derecho a la vivienda, su derecho a la seguridad social, el desempleo. El desempleo juvenil es casi el 50% y se encuentran con la cara de Nicolás Maduro allí y un problema
supuestamente representa a Venezuela para el mundo. Es un irrespeto grande, ¿no? Pero en nuestra América, sabes que es difícil, como la propiedad de los medios de comunicación importantes, ¿no? Masivos, es la misma que la de los empresarios, y esos empresarios están en el poder político, bueno, hace mucho más difícil el trabajo. Es difícil violentar toda esa barrera que le ponen a la verdad, y sin embargo va fluyendo, Jorge, va fluyendo la verdad. Los pueblos saben, los pueblos huelen, los pueblos tienen la intuición de quién está en los cielos. Sí, muchos confundidos, y será nuestra labor aclarar la realidad. Y nosotros no somos perfectos ni la revolución es sagrada, pero cuando uno ve más las matrices que han montado, ¿no? La narcodictadura, la narcocúpula, el gobierno de asesinos, violación de derechos humanos, es tanto, como tú dices, tan abrumador el ataque, que muchas personas dicen, pero bueno, esto será posible, ¿no? Claro. Lo ponen en duda, entran en duda razonable, se dice, porque es que es un ataque muy descarado contra Venezuela. Para escapar, como tú bien lo decías en una de las preguntas, para eludir problemas nacionales, apelan al ataque a Venezuela. Ministro, hay dos casos que me gustaría tocar antes de finalizar el programa y tiene que ver con Brasil y Argentina. Primero, Brasil. Acaban de, o siguen intentando inhabilitar a Luis Ignacio Lula da Silva para que sea candidato a la presidencia, además en un Brasil con una convulsión política y con una historia reciente bastante vergonzosa, golpe de Estado a la presidenta Dilma Rousseff. Asume un presidente con una carga de corrupción gigantesca, no lo eligió nadie, pero bueno, él está allí, es el presidente y la persona que se ve como el candidato más favorable para ganar las presidencias en Brasil, la presidencia simplemente lo someten a un juicio increíble. Además, tuvimos la oportunidad de leer parte del interrogatorio porque supuestamente tomó un apartamento, una cosa absurda. Su opinión al respecto, además Brasil es uno de los gobiernos que más ataca a la revolución venezolana. El presidente Lula es un líder histórico que viene de la clase trabajadora, del sufrimiento, hasta accidentes laborales ha sufrido, Sí. Y ha tenido una persistencia y una perseverancia, y gobernó para los pueblos, gobernó, hizo que salieran de la pobreza millones y millones de brasileños. Por supuesto, eso puso en problemas las grandes ganancias de la banca, de la burguesía, etcétera. Y bueno, fue atacado él, atacada la presidenta Dilma Rousseff, que seguía, por supuesto, con el mismo programa, con el mismo espíritu. Logró su objetivo del imperialismo. Ahí quizás han sido tímidos algunos líderes brasileños. Nosotros tenemos la certeza de que el gobierno de los Estados Unidos estuvo detrás del golpe contra la presidenta Dilma Rousseff. Logró el objetivo. Y Lula luego se va a la calle, se va de donde él viene, a las bases, al pueblo, y empieza a despertar de nuevo el ánimo, la esperanza, que es fundamental en política de ese pueblo brasileño, y comienzan los ataques. Y como no tienen por dónde atacar su liderazgo, su buen gobierno, la base de donde viene la afinidad con la mayoría de los brasileños, que son gente humilde, trabajadora y buena, lo judicializan, o politizan la justicia, ¿no? Y van a una persecución judicial contra él buscando cualquier pretexto. Bueno, y lo tienen ahí casi neutralizado. Nosotros aspiramos a que la perseverancia y bueno, el equipo jurídico que le acompaña logren que él pueda salir adelante. Si las elecciones del presidente Lula, o del presidente de Brasil, perdón, fuesen mañana, Lula arrasa y gana en primera vuelta. Ese es el temor que le tiene la burguesía, ese es el temor que le tiene, y eso cambiaría geoestratégicamente la correlación de fuerza, porque Brasil, es el gigante del sur, como decía Simón Bolívar. Ahí está latiente y presente, y está su pueblo allí dispuesto. Comenzaría a cambiar la correlación de fuerzas de América Latina y el Caribe, y es una jugada a la cual no se quieren arriesgar los imperialistas. Pero a veces los pueblos pueden más que los intereses. El otro caso es Argentina. El presidente Macri acaba de anunciar, el gobierno argentino, que van a hacer un recorte del 25% de los trabajadores y las trabajadoras del gobierno. Es decir, 25% de esos trabajadores van a quedar desempleados. Y este es uno de los señores que también más ataca la gestión del gobierno venezolano. Uno a veces se pregunta, si el presidente Nicolás Maduro, si el gobierno del cual usted es ministro decidiera de la noche a la mañana hacer un recorte del 30% de los trabajadores, pues imagino que en ese caso sí nos aplaudirían, ¿no? Sí, fíjate, y Macri, el presidente, también ha
efectuaba una operación contra el kirchnerismo, contra Cristina Fernández, contra quienes gobernaron y además dejaron al pueblo argentino con un gran sustento, un colchón social inmenso que por más que lo ha golpeado Macri, todavía resiste, ¿no? Pero llega un momento ya que las leyes que aprobaron de las pensiones en diciembre, bueno, eso fueron movilizaciones inmensas que hubo. Sí. Prácticamente tuvieron que comprar algunos votos, ¿no? Para poder garantizar que se aprobara, porque hasta los congresistas entraron en pánico cuando vieron ese pueblo en las calles reclamando justicia. Y seguirán ellos adelante con el neoliberalismo. El neoliberalismo hoy no es el neoliberalismo tan simple de los 90. El Fondo Monetario Internacional te daba el dinero fresco y tú cumplías. Macri cumple y no le dan tampoco recursos para salir adelante. De manera que es complicada la situación de Argentina. Y finalmente son empresarios en el poder. Lamentablemente están más pendientes de sus intereses, los de su grupo empresarial y los de la burguesía empresarial, que los intereses del pueblo, y van a tratar de quitarle beneficios al pueblo para que lo tengan las grandes empresas y la burguesía empresarial en todos esos países. Es lamentable, pero los pueblos están viendo, los pueblos sienten, los pueblos aprenden, los pueblos añoran, y los pueblos volverán por la senda de la liberación más temprano que tarde. El presidente Macri se convirtió hace algunos días en una especie de anécdota, en una entrevista en el canal Russia Today, cuando la periodista, bueno, él intentó desprestigiar a Venezuela, como hacen cada uno de los medios, pero al momento que la periodista le preguntó sobre la reacción del presidente Vladimir Putin sobre esas acusaciones contra Venezuela, no le dio el caradurismo y tuvo que decir, bueno, no respondió nada. Esto se lo comento para saber cómo están las relaciones a nivel internacional con países como la Federación de Rusia, como la República Popular China. El comandante Chávez y el presidente, el canciller entonces, Nicolás Maduro, lograron grandes vínculos, profundos. Yo creo que con China, estuvimos en diciembre en China, con el canciller Wang Yi, que lo vimos ahora en Santiago de Chile también, en la cumbre CELAC, con Rusia, con actores nuevos que se han sumado al mundo pluripolar, como Turquía, países del Medio Oriente también con mucha fuerza, norte de África. Tenemos relaciones a veces que no somos socios, no somos afines, a veces somos hermanos, ¿verdad? En una relación muy solidaria, muy dispuesta a abrir vías, incluso países que han sufrido sanciones como Irán. Bueno, nos demuestran cómo lograron cumplir objetivos a pesar de las sanciones. Rusia ha sido sancionada también y crearon rutas para burlar esas sanciones y estamos. La criptomoneda, el petro, es una de las grandes rutas que vamos a encontrar para burlar el sistema financiero, las sanciones internacionales que hoy impiden. Yo insisto, esas sanciones que aplicó Donald Trump a veces impiden que, ellos dicen que no va contra los medicamentos, contra la comida, es falso. Esos grandes proveedores, traders, desde petróleo hasta muebles, comida, todo lo venden. Y esos proveedores se niegan a venderle a Venezuela. Claro. La banca no quiere trabajar con Venezuela. Hay empresarios privados venezolanos, hay que buscarlos, Jorge, búsquenlos y entrevístenlos en estos espacios, que les han cerrado cuentas, que les rebotan las transacciones permanentemente y no tienen nada que ver con nosotros. Seguramente sean opositores todos, pero por el mero hecho de ser venezolanos y que estas sanciones generan temores en la banca, bueno, generan un daño que es de verdad direccionado, intencional del imperialismo contra Venezuela. Y con todo y eso, nosotros, fíjate todos los esfuerzos que ha hecho el presidente Maduro. Ahí está el carnet de la patria, ahí están los bonos, estamos generando las medidas de protección, aumentos del salario. Sí, es muy difícil contener la arremetida imperial, pero vamos, con mucha dignidad y con un pueblo que sabe que aquí está su revolución, aquí está su gobierno, aquí está el equipo que dejó el comandante Hugo Chávez y el pueblo que dejó el comandante Hugo Chávez para lograr las grandes victorias, y que no van a venir unos gobiernos imperialistas a impedir que nosotros seamos libres. Si no pudieron hace 200 años, mucho menos lo van a hacer ahora. Ministro, de verdad, como siempre, un placer. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Honor, siempre. Son las 11:11. Ya nosotros llegamos al final de nuestro espacio por el día de hoy. Estuvimos conversando con Jorge Arreaza, ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Como siempre, nos despedimos recordándote que Venezuela es un pueblo de paz, de gente honesta, de gente trabajadora. Que las minorías, esos que hemos calificado como traficantes de la esperanza, no nos convenzan de lo contrario. Chau, se les quiere. Nos vemos el próximo lunes.